Buenas tardes. Continuamos con la sesión. La sesión anterior hemos trabajado lo que son el sistema digestivo en los invertebrados. Y el día de hoy vamos a tocar el tema del sistema digestivo en los seres humanos. ¿Cómo es la digestión o cómo es el sistema digestivo en los seres humanos? En los seres humanos, el sistema digestivo está formado por un tubo digestivo que recorre el interior del cuerpo, desde la boca hasta el ano, y por las glándulas anexas que participan en la transformación de los alimentos. Los órganos que intervienen en el tubo digestivo, empezamos por la boca. La boca, estructura en la que ocurren los primeros procesos relacionados con la digestión de los alimentos. Aquí se forma el bolo alimenticio, gracias a las glándulas salivales que intervienen, las glándulas parótidas, sublinguales y submaxilares, conocidos también como glándulas mayores. ¿Ya? Gracias a ellos se forma el bolo alimenticio y la función química. Después tenemos lo que es la faringe. La faringe es segmento compartido entre el sistema digestivo y respiratorio. Conecta la boca con el esófago. Participa en la diglución, cerrando la tráquea y despejando el esófago para que el bolo alimenticio continúe su recorrido hacia el estómago. Tenemos luego el esófago, conducto fibromuscular por el que pasan los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Entre el esófago y el estómago se ubica un esfínter llamado cardias. Cardias que impide el reflujo del bolo alimenticio desde el estómago hacia la boca. Permite que el alimento no regrese a la boca. ¿Ya? Esa es la función del cardias. Tenemos ahí el estómago, órgano que se encarga de mezclar los alimentos en la secreción gástrica, hasta formar una pasta semilíquida llamado quimo. El vaciado del quimo hacia el intestino delgado se realiza a través de otro esfínter llamado píloro. Este esfínter llamado píloro no permite que el alimento se segregue de manera conjunta, entonces lo va a hacer en forma proporcionada. Dentro de esto también intervienen lo que son las glándulas del hígado y las glándulas pancreáticas, que también segregan ciertas sustancias para que se elabore el quimo. Ahí tenemos lo que es el intestino delgado, proporción del tubo digestivo que se ubica entre el estómago y el intestino grueso. En este órgano ocurre la última etapa de la digestión y la absorción de los nutrientes. El intestino grueso. El intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo. Aquí se presenta la mayor absorción de agua y la formación de heces fecales, que corresponden a los residuos de la digestión. Estos residuos se eliminan del cuerpo a través del ano. Pero en este conducto del intestino delgado y al paso del intestino grueso, va a haber un conducto que es el que se encarga como un esfínter, es la ileocecal, que permite el paso del estado líquido a un estado de absorción en productos secos. Y por último es el ano, por donde se va a desechar todos los desechos de la celulosa, lo que no se ha podido absorber, o células muertas. La anatomía del tubo digestivo: el esófago, el estómago y el intestino poseen unas paredes con tres capas bien definidas. En estas capas son la capa externa, la capa intermedia y la capa interna. En los tres casos, tanto el esófago como el estómago como el intestino van a poseer estas tres capas. La capa externa, formada por tejido conjuntivo elástico y muy resistente. La capa interna, formada por un músculo liso que se mueve involuntariamente. Y la capa interna,
formada por un tejido epitelial. En ella se encuentran numerosas glándulas que producen los jugos gástricos o jugos digestivos a nivel del intestino delgado, que producen la absorción de los nutrientes. Tenemos las glándulas anexas. Si bien es cierto, hemos visto todo el proceso, pero ahí intervienen las glándulas anexas, que van a conformar los bolos alimenticios. Dentro de estas glándulas anexas, van a segregar ciertas sustancias indispensables para la digestión de los alimentos. Estas glándulas salivales y las glándulas del hígado y las glándulas del páncreas. En las glándulas salivales, ¿ya? Son pequeños órganos en forma de racimos que se encuentran en la boca y se encargan de producir saliva, la cual está formada principalmente por agua, mucina y amilasa. La mucina hidrata y blanda y lubrica la comida para facilitar la diglución, y la amilasa es una enzima que digiere el almidón. Hay 3 pares de glándulas salivales, o glándulas salivales mayores. Son las parótidas, submaxilares y sublinguales. Todas ellas producen 1 litro o más de saliva cada 24 horas. La que mayor produce son las parótidas. La que menor produce son las sublinguales. ¿Ya? Tenemos lo que es el hígado o glándulas del hígado. Son más voluminosas del cuerpo. Llega a pesar hasta 1.5 kilogramos. Es uno de los órganos vitales del organismo por el gran número de funciones que desempeña. Como glándula digestiva, producen bilis, que almacenan en la vesícula biliar. Y luego se vierten al duodeno. La bilis facilita la digestión de las grasas. También da la función de almacenar grasas, carbohidratos, hierro y algunas vitaminas. Desintoxica el organismo convirtiendo en sustancias tóxicas, como el alcohol y los derivados de los medicamentos, en otras inofensivas. Tenemos el otro que es el páncreas, glándula alargada que mide entre 12 a 15 centímetros de largo. Está ubicado debajo del estómago. Produce 2 tipos de sustancias muy importantes para el organismo: el jugo pancreático y una hormona llamada la insulina. Bueno, el jugo pancreático es un líquido que contiene una gran cantidad de enzimas que intervienen en la digestión de las proteínas y las grasas. Y hemos dicho que también produce las hormonas de llamadas insulina. ¿Correcto? Tenemos las etapas de la digestión. Ahora sí, entramos al proceso de las etapas de la digestión. El proceso de la incorporación de nutrientes consta de 4 etapas: la ingestión, la digestión, la absorción y la digestión. Vamos a primero con la ingestión. ¿Ya? La ingestión es el proceso en el que se incorpora alimento al cuerpo. Los alimentos ingresan por la boca y allí los dientes las cortan, las trituran, las fragmentan cada vez más pequeñas. Al mismo tiempo, la saliva lo humedece. De esta manera, los alimentos triturados y humedecidos pueden moverse fácilmente por el tubo digestivo. Y tenemos lo que son la digestión. La digestión se realiza en la boca, en el estómago y en el intestino en cada etapa. El alimento experimenta transformaciones importantes que permiten la obtención de los nutrientes del alimento, así como la separación de aquellas sustancias que no son útiles. La digestión puede ser de 2 tipos, mecánica y química. Si hablamos de mecánica, estamos hablando de los movimientos y también de la trituración de los alimentos. Y química, donde intervienen los ácidos en la boca, las salivas, el estómago y en el intestino son los ácidos que intervienen en la desintegración de estos alimentos. Durante este proceso, los alimentos se van transformando poco a poco en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, los carbohidratos en monosacáridos y las proteínas en
ácidos. Existen también algunas moléculas como el agua, el alcohol, la glucosa y las sales minerales que son tan pequeñas que no necesitan ser digeridos. La digestión empieza en la boca y continúa en el estómago y se produce principalmente en el intestino delgado, finalmente en menor medida en el intestino grueso. Digestión bucal. En la digestión bucal o en la boca, la digestión bucal comienza en la boca con la trituración, la fase mecánica, y la saliva en la fase química. Ahí empieza todo el proceso digestivo. La fase mecánica ocurre en la acción de los dientes, cortan, trituran y degradan las moléculas en alimentos más pequeños. Y en la fase química se desarrolla gracias a la saliva, producida por las glándulas salivales, las cuales están conformadas por tres pares: glándulas ubicadas en la boca, las glándulas parótidas, sublinguales y las submaxilares. La saliva es un líquido incoloro y transparente. Es un líquido incoloro y transparente. En su mayoría parte por agua y enzimas, como la lisocima, que tiene una acción bactericida, y la amilasa, saliva que degrada el almidón. La mucina es una proteína que hidrata y lubrica la comida, creando el bolo alimenticio. Esta masa de alimentos se forma como resultado de la transformación ocurrida en la boca. Cuando la lengua ejerce presión hacia arriba contra el paladar, se activa y impulsa por el impulso nervioso, se desencadena el reflejo de la deglución. Así el bolo alimenticio se mueve de la faringe y luego pasa al estómago. La deglución. La deglución consiste en el ritmo del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Pasando por la faringe y el esófago, cuando llega a la faringe, la epiglotis, lámina cartilaginosa que cubre la tráquea, desciende y cierra la tráquea. Entonces el bolo se dirige hacia el esófago y se evita de cualquier partícula alimenticia entre en las vías respiratorias. Los movimientos peristálticos del esófago y el mucos que segrega empujan al bolo alimenticio hacia el estómago. Hasta el movimiento son tan eficaces que una persona podría deglutir una estancada sin retorno. Entonces, en ocasiones el bolo alimenticio es obstruido completamente la tráquea. Esto provoca que la entrada del bolo alimenticio, que es por la boca, y pasa por la faringe, donde está la epiglotis, está abierta. Al abrirse la epiglotis, entonces cede el paso que el alimento ingresa ¿a dónde? A la tráquea, a los pulmones. Entonces esto obstruye, ¿no? Como un atragantamiento. Entonces, eso es importante que nosotros cuando consumimos alimento no estemos hablando o no estemos haciendo cosas inadecuadas al momento de consumir nuestros alimentos, que podemos ocasionar un atragantamiento, ¿ya? Y esto en 2, en 3 minutos, en 2 o 4 o 5 minutos puede llegar a la muerte. Lo normal que trabaja es lo siguiente: el paso del bolo alimenticio pasa al estómago. Cuando va pasando por la faringe, ¿qué es lo que pasa con la epiglotis? Se cierra automáticamente. Se cierra. Al estar cerrado, va pasando el bolo alimenticio hacia el esófago y luego al estómago. Entonces, esa es la manera correcta, ¿ya? Tenemos la digestión estomacal. La digestión estomacal, jóvenes, esta digestión se inicia cuando el bolo alimenticio llega al estómago. ¿Ya? Cuando llega al estómago, se producen por el movimiento peristáltico, que se desciende a lo largo del esófago y en el estómago también se realizan dos fases, una fase mecánica y una fase química. La fase mecánica
se produce por la concentración y la relajación rítmica de los músculos que forma el estómago, lo cual hace que las sustancias alimenticias se desplacen del cardias al píloro. Recuerden que dos esfínteres. El cardias impide que el alimento regrese y el píloro impide que va a dar en forma secuencial el paso del bolo alimenticio al quimo al intestino delgado. La fase química se realiza por las glándulas situadas en el esófago. Se produce un jugo gástrico cuyo principal componente es el ácido clorhídrico. Es una sustancia que funciona como un potente antiséptico, es decir, evita infecciones y proporciona la acidez necesaria para la acción de las enzimas gástricas, como la pepsina y la lipasa gástrica. Al final, la digestión gástrica, las sustancias alimenticias se han convertido en un líquido ácido de consistencia espesa llamada quimo. Los movimientos peristálticos impulsan el quimo hacia el intestino delgado. En cada concentración, el píloro pasa aproximadamente una cucharada pequeña de quimo hacia el intestino. Vaciar el estómago por completo toma de 2 a 6 horas, dependiendo del tipo de comida. Tenemos lo que es la digestión intestinal. En la digestión intestinal o celular se considera la más importante, ya que con ella finaliza el proceso de la digestión. Luego comienza la absorción. La digestión intestinal ocurre en el intestino delgado, órgano tubular de aproximadamente 6 metros de longitud. El quimo es procesado en el paso por el intestino delgado y se transforma en quilo, gracias a la fase mecánica y química. La fase mecánica, el intestino realiza movimientos propulsivos o propulsión que conduce al quimo por el intestino delgado. Además, se desarrolla movimiento de segmentación que fragmenta el quimo en el intestino y facilita la mezcla del contenido intestinal con el jugo digestivo. Y en la fase química, se producen secreciones que actúan de manera directa en la digestión intestinal. El jugo pancreático, la bilis y el jugo intestinal producido por el páncreas, el hígado y el intestino delgado, respectivamente. En los tres casos, tanto en la digestión bucal, en la digestión y en la digestión intestinal, intervienen la fase mecánica y la fase química. ¿Ya? La absorción. Jóvenes, la absorción es de los productos, en este caso, se va a realizar en el intestino delgado. La última etapa de la absorción se realizará en el intestino delgado. Este proceso de la absorción está constituido por microvillosidades. Estas microvillosidades son esencialmente la absorción de los nutrientes. ¿Ya? Después de la digestión de los alimentos, los nutrientes son obtenidos, ingresan al sistema circulatorio y son transportados hasta cada una de las células del cuerpo. Este proceso recibe el nombre de la absorción y ocurre principalmente en el intestino delgado, donde son absorbidas la mayoría de las moléculas obtenidas durante la digestión. La superficie interior del intestino delgado presenta pliegues denominadas vellosidades intestinales, las cuales poseen una estructura llamada microvillosidades, responsable de la absorción de nutrientes. Durante o dentro de cada vellosidad se encuentra un pequeño vaso linfático y capilares sanguíneos. Recuerden, dentro de cada vellosidad se encuentra un pequeño vaso linfático y capilares sanguíneos, los cuales transportan los nutrientes del sistema circulatorio y llevan hacia todas las células del cuerpo. Los vasos linfáticos conducen lípidos, mientras que los capilares, azúcares y
proteínas. ¿Bien? Tenemos la digestión. La digestión es el proceso en el que las sustancias que aún no han sido absorbidas, como la celulosa, presentes en las células vegetales, pasan al intestino grueso. Gracias a los movimientos peristálticos de sus paredes, los residuos de la digestión van haciendo más sólida hasta transformarse en heces, que terminan acumulándose en el último tramo del intestino, el recto. Una vez allí, son eliminados al exterior a través del ano. La primera porción del intestino grueso es el ciego, que es una bolsa de saco en cuyo extremo interior se halla el apéndice. Los científicos sostienen que el apéndice es un órgano vestigial, es decir, un órgano que no ha perdido su función. En el curso de la evolución humana, hoy no desempeña ninguna función alguna. El colon, que es la porción más larga del intestino grueso, se realiza la absorción del agua y la descomposición de los últimos nutrientes. En esta descomposición intervienen numerosas bacterias que habitan en el intestino grueso. Ellas se alimentan de los nutrientes no absorbidos y a cambio fabrican vitamina K y B12, la tiamina y la riboflavina, que luego son absorbidas y utilizadas por el organismo. Después de la absorción del agua, los residuos se compactan y se transforman en heces fecales. En los seres humanos, el 75% del total de las heces es agua y el resto está constituido por bacterias vivas y muertas y células muertas y celulosa y otras sustancias no digeridas. De esta manera se llega el proceso digestivo en el ser humano. Bueno, jóvenes, espero que hayamos aprendido algo. Nos vemos en la próxima sesión. No siempre recomendarles que mantengamos la distancia y cumplamos con los protocolos que tenemos en casa. ¿Ya? Muchísimas gracias.